ver las diapositivas. Vamos a ver, me avisas cuando la puedan ver. Bueno. ¿Ahí se ve entero? No, tenés que agrandar la pantalla. Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto, te escuchamos. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a poder participar de este congreso. Y bueno, felicitar a los organizadores de acá de Córdoba también, igual que yo, este espacio que generan para todos nosotros. Y como el tiempo es tirano, vamos a ir un poquito más rápido para poder llegar a los casos prácticos al final. Antes de eso, les comento, yo me dedico a lo que es grafoanálisis, específicamente en lo que es el ámbito forense, en lo que particularmente en los casos de abuso infantil y suicidios adolescentes. Y eso llevó un poco a estudiar no solamente a los niños o a las víctimas, sino también el entorno. Desde la perspectiva criminológica, se evalúa no solamente al sujeto o a la víctima, sino al victimario y al entorno. Entonces se generan estudios para no solamente poder detectar si el niño ha sufrido algún tipo de maltrato o algo y poder ver las tendencias escriturales y los dibujos, porque como la mayoría saben, los únicos que los pueden afirmar a ciencia cierta son psicólogos y médicos. Todos los demás profesionales lo que hacemos es detectar indicadores para un posterior, luego una confirmación, y que con estos dos profesionales, ya sea el psicólogo o el médico, poder ya efectuar la denuncia, que generalmente se hace antes, pero poder confirmarlo y iniciar todo el proceso. Desde ese lugar, ahí la grafopsicología forense trabaja en conjunto y de manera interdisciplinaria con lo que son pericias caligráficas para saber si nuestro objeto de estudio, que es la escritura, es o no de las personas que tenemos al frente o de las que tenemos que analizar, junto con la grafología general y la criminología, como decíamos, para poder ver, en este caso, al victimario, para detectar las tendencias parafílicas, que ahora vamos a hablar un poquito qué son, y junto con la psicología forense y la documentología vamos a trabajar todos en conjunto. Por otro lado, para clasificar las parafilias, antes de empezar de lleno, vamos a ver que incluyen un montón de conductas, que ya vamos a ver las características, y pueden ser de tipo específico y no específicos. Las parafilias específicas que se desarrollan en los manuales de psiquiatría, en el DSM-4 y el DSM-5, nos hablan de 8 parafilias específicas, que son el exhibicionismo, el fetichismo travestista, el sadismo, el masoquismo, el fetichismo, la zoofilia, la pedofilia y el flaturismo. Y luego tenemos otras desviaciones de la sexualidad común o normal, que son más de 500 parafilias. Pero para hablar de qué es una parafilia y la idea de poder ir avanzando tanto en términos prácticos como teóricos, fui acompañando cada diapositiva con la parte teórica y cómo se expresa a nivel gráfico. Por el lado de la definición de parafilia, es un patrón de conducta poco común, porque lo que se busca es la estadística, menos del 3% de la población mundial tiene que tener esta tendencia o esta sexualidad para poder hablar de una parafilia. Antes, en los manuales de psiquiatría, se hablaba de perversión. Luego, cuando se empezaron a desarrollar estas técnicas de identificación de trastornos mentales, por medio del DSM, o otro libro que se utiliza, pero ya no es específicamente de trastornos mentales, sino de cualquier tipo de enfermedad, que es el CIE-10, empiezan a evaluar estas desviaciones y empiezan a hablar ya no de perversión, sino de una parafilia, o sea, una sexualidad diferente, una desviación de la sexualidad típica. Para poder hablar en realidad de términos de normalidad, yo no utilizo mucho ese término, sino que utilizo un término que es común o no común para poder basarme en la estadística y no en la cualidad del hecho en sí mismo. Para que sea una sexualidad normal, tendría que haber, por un lado, tiene que ser entre dos personas psicológicamente maduras para poder hablar del segundo indicador, que es el permitir que ocurra el acto. Entonces sería entre adultos con consentimiento,
el objetivo de la relación sexual tiene que ser o la reproducción o el placer, y no debe haber un daño hacia la persona que está como activa en la relación sexual como el otro. Entonces, partiendo de ese concepto, se pueden haber desviaciones o de objeto o de fin. Una desviación de objeto, por ejemplo, sería mantener relaciones sexuales con un niño, porque ya estamos perdiendo esto de un adulto o una persona lo suficientemente madura para poder decidir. Y con respecto al fin, puede ser el dolor, como lo sería en un sádico. Entonces, ya el fin no sería ni la reproducción ni el placer, sino el dolor. Bien, si bien el dolor genera placer, ahí el objetivo o el fin es el dolor en sí mismo. Una vez dicho esto, vamos a la diapositiva. Van a notar que yo por ahí miro a la derecha o a la izquierda, en realidad es porque tengo otra pantalla donde voy viendo qué es lo que ven ustedes en el PowerPoint. Lo primero que vamos a ver en esta definición de parafilia es que es un comportamiento sexual y la fuente predominante de placer se encuentra o en objetos o situaciones o actividades o individuos atípicos. Esto a nivel gráfico, la grafología lo que hace, la grafología en cualquier ámbito, pero específicamente en el ámbito forense, estadísticamente hay gestos gráficos asociados a violencia, o en este caso parafilia, autoagresión, que estadísticamente se presentan, porque estos estudios se hacen sabiendo primero que 100 individuos han cometido algún tipo de parafilia o algún tipo de acción, se verifica la escritura, se buscan los rasgos que están en común, y ahí después pasa una segunda etapa de prueba donde el investigador no sabe si el sujeto es parafílico o no, aplica estos gestos gráficos y ahí se puede detectar si la herramienta funciona o no. En estos casos, para poder hablar que está bien realizado estos rasgos gráficos, tienen que presentarse en más del 85% de los sujetos, o sea, la fiabilidad tiene que ser mayor al 85%. De ahí salen estos indicadores gráficos que vamos a ver hoy, que al final vamos a comprobarlos junto a dos casos, uno que es el de Ted Bundy y otro de origen de Argentina, ambos casos de necrofilia, por un lado, y bueno, y también canibalismo, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. El primero de estos comportamientos se pueden observar en la zona inferior de las letras, que tienen formas extrañas, como podemos divisar acá la J, que genera un ángulo recto, que en el modelo caligráfico no está. Esto también pudo haber ocurrido en una Y, en una F, en una G, en una Q. Esto nos habla de un patrón de comportamiento atípico. Por otro lado, en las personas que sufren parafilia, si no están asociados, porque vamos a hablar, y lo quiero separar al término de parafilia con psicopatía. Si bien muchas veces el psicópata puede tener desviaciones en su sexualidad, no todos los parafílicos tienen necesariamente una estructura psicológica psicopática, ¿sí? Pueden estar en conjunto, sí, pero también pueden aparecer por separado. Como el estudio de caso que estamos viendo es de parafilia en general, en los manuales de DSM-4, el DSM-5 y el CIE-10, nos hablan de que muchas veces a los individuos que tienen parafilia existen inconvenientes en sus áreas sociales, laborales, y eso les genera incomodidad. Y ahí parte del problema que genera la parafilia en la vida cotidiana de estos sujetos. Esto lo podemos ver en desproporciones tanto en la zona superior de la escritura, en la zona inferior de la escritura y en la zona media. Esta inhabilidad que tiene el sujeto de poder estar equilibrado tanto en el área social, laboral, de pareja o familiar, se va a ver en desproporciones o deformaciones en todas las áreas de la escritura, lo cual genera una escritura totalmente improlija y con desproporciones de todo tipo. Por otro lado, esto también se puede ver en la invasión de la zona inferior de la escritura a los renglones de abajo. Esto, desde una inferencia psicológica, se encuentra en personas que invaden al otro. Esto muchas veces se ve en esto de no poder generar espacios de consentimiento, ya sea el caso de que el objeto sexual que esté utilizando el victimario, si es un niño, por ejemplo, sale de esto que habíamos hablado al principio, un adulto que presenta consentimiento. ¿Bien? Esto lo podemos ver en estas invasiones. El invadir al otro desde lo corporal lo vamos a ver en los gestos gráficos, invasión de zona inferior al renglón inferior.
Por otro lado, estas personas tienen un problema para poder expresar afecto al no poder encontrar figuras emocionales que compartan estas tendencias parafílicas. Porque como hablábamos antes, para que sea una parafilia tiene que presentarse en menos del 3% de la población mundial. Entonces imagínense lo complicado que puede ser en algunas parafilias encontrar una contraparte que desee lo mismo y que esto sea legal. Entonces, por ahí sí puede existir estas combinaciones, por ejemplo, una persona que siente placer por el dolor y una que sienta placer por que otra persona le genere dolor. En ese caso, la unión de un sádico con un masoquista genera un espacio donde hay consentimiento por ambas partes y los dos son adultos. No obstante, se desvía el objeto, que ya no es ni el placer ni la reproducción, y pasa a ser el sometimiento por un lado y el generar dolor por el otro. Esto se ve expresado en la escritura en la separación de la zona media de las letras y su zona inferior o su zona superior. Entonces se desconectan las emociones en estos planos, ya que no pueden encontrar una contraparte. Por otro lado, vamos a ver que las personas con trastorno parafílico pueden tener alteraciones en la capacidad o en la forma de dar y recibir afecto, ya que no tienen esto de la reciprocidad que hablábamos. Y esto se va a ver en óvalos o en zonas medias que son muy angostas, que hablan de una presión tanto social como familiar, donde el individuo identifica que no es lo esperable, entonces se siente como atrapado de no poder expresar lo que quiere por una presión ya social y familiar. Eso después va a llevarnos a otros indicadores gráficos que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, existen siempre fantasías ya de no poder llevar esto a cabo en la realidad por la ausencia de una contraparte o de una posibilidad de concretar estos impulsos sexuales atípicos, generan mucho espacio eh, de fantasía en el Pablo, individuo. Sí, disculpa, te quedan 2 minutos. perfecto. Estos espacios le van a generar ideas que no las va a poder llevar a cabo y esto le va a generar frustración. Por otro lado, vamos a ver la presencia, que esto después, como están en el Congreso, en el video, van a poder verlo nuevamente y frenarlo. Vamos a ver indicadores de sublimación, esto de buscar trabajos o actitudes para poder llevar a cabo sus tendencias parafílicas. Y esto también va a generar culpa, que acá tenemos los indicadores, AMPAs o zona superior alta, con AMPAs infladas, escritura que sea muy, muy, muy pequeña, con nudos, esto nos habla de la culpa, los sentimientos que puede tener el individuo. Vergüenza, cuando identifican que no es algo típico que pueden llegar a tener cualquier ciudadano. Esto se ve en las letras S muy pequeñas y estrechas, las AMPAs infladas nuevamente, óvalos con bucles en zona superior y escritura que vaya hacia la izquierda. Y la depresión por no poder encontrar una contraparte y no poder integrarse de manera esperada en la sociedad se va a ver en trazos descendentes, una dirección descendente, palabras cuyas últimas letras desciendan y que los finales de cada renglón tienden a ir hacia abajo. Algunos indicadores de las parafilias son los triángulos, la escritura sinuosa, la escritura en arco, la presión desplazada hacia la zona inferior de la escritura confusa que va a ser improlija y va a haber invasiones en las zonas gráficas. Y esto son los indicadores principales. Tenemos dos casos, como la mayoría conoce el caso de Ted Bundy y después puede buscar en diferentes videos sobre la historia de él. Acá dejo su escritura, que tiene un 85% de presencia de rasgos parafílicos. Este criminal lo que hacía era mostrarse como una persona indefensa frente a mujeres con un yeso, y cuando se acercaban las mataba, y a posterior de dejarlos en la ruta, volvía días posteriores para practicar necrofilia. Lo mismo ocurre con este caso, que es un caso argentino, que se llama Leandro Acosta, fue en el 12 de septiembre de 2015, fue en Buenos Aires. Hay una tendencia incestuosa con su media hermana, entre los dos matan a su padre y a su madre, él mata a su padrastro y ella mata a su padre biológico, y él luego de cometer el asesinato en sí mismo, él mantiene relaciones sexuales con el cadáver de su padre, de su padrastro. Acá en los indicadores que podemos observar tenemos las jambas deformadas, todo descendente, las líneas finales caídas. Vamos a ver una inestabilidad en todos los géneros gráficos.
Por ahí, si quieren después profundizar en este caso y desde la perspectiva grafológico-forense, pueden acercarse a nuestras redes, específicamente a nuestro YouTube, que es Academia Bells, y verlo en profundidad. La idea de estos dos casos y que puedan quedar tanto en la grabación es que cuando se vea a posterior o cuando quieran volver a ver, puedan ver con detenimiento cada una de las diapositivas y tener los rasgos a mano. Por cualquier consulta también están las redes en la primera diapositiva y en esta última. Y como el tiempo ha sido muy ajustado, me quiero detener a agradecer a todos participantes y les va a quedar el material en la grabación final, que